El cosmos y lo que hay más arriba de las nubes siempre ha despertado el interés del ser humano. No hay civilización que desde sus inicios no intentara explicar qué hay más allá. Este video fue considerado gracias a la colección Leamos Ciencia para Todos, impulsada por The Getty en su programa Pronafole, Programa Nacional de Fomento a la Lectura. El proyecto escolar invita a jóvenes y docentes a leer, reseñar libros de divulgación científica para fomentar la lectoescritura. Con esto en mente, exploraremos una de las lecturas que nos pareció cuando menos interesante. Para entender el interés e importancia de este viaje hay que remontarnos a 1443. Poco antes de su muerte, Copérnico publica un revolucionario trabajo acerca del sistema solar, en el que no solo presenta su modelo heliocéntrico, sino también establece las distancias relativas de planetas usando la distancia entre el Sol y Tierra. Sin embargo, la distancia absoluta era desconocida e imposible de encontrárselo con cálculos teóricos, siendo necesaria la observación. Es así que en 1716 Halley, un astrónomo inglés, propuso un método simple para encontrar esa distancia absoluta. Aquí empieza el interés de observar los tránsitos de Venus por el disco solar. La idea era medir el tiempo que tarda Venus en cruzar el disco solar desde dos lugares de la Tierra, la relación entre las diferencias de tiempo y las posiciones exactas de los lugares de observación permitiría calcular el paralaje solar, un ángulo muy pequeño que mediante el uso de relaciones trigonométricas simples encontraría el valor absoluto de la distancia Sol-Tierra. Para la segunda mitad del siglo XIX, la distancia aún se encontraba en la incertidumbre. Las mediciones realizadas en el último tránsito mostraban errores importantes, por lo que muchos países se preparaban para el próximo tránsito pronosticado en 1874. Entre los interesados destacaba México, que a pesar de su inestabilidad política, intervenciones extranjeras y profundos cambios estructurales, como la Guerra de Reforma, la caída del Segundo Imperio de Maximiliano y la separación Iglesia-Estado, ocurrida principalmente debido a Benito Juárez, por mencionar algunos eventos puntuales, no hacían parecer al país uno en condiciones de involucrarse en observaciones tan importantes. Sin embargo, como veremos a continuación, en realidad sería todo lo contrario. Antes de comenzar con la historia que nos interesa, hay que presentar a quien estaría a cargo de esta comisión. Francisco Díaz Covarrubias fue un educador y científico notable que desde muy joven se dio a conocer por sus investigaciones y trabajos geodésicos y astronómicos, entre los que destaca elaborar una carta hidrográfica del Valle de México muy completa, publicada en 1862. Así como determinar con precisión las coordenadas geográficas de la capital de la República y otras importantes poblaciones del país. Con el triunfo de Juárez y la causa republicana en 1867, Covarrubias fue nombrado mayor del Ministerio de Fomento, quien junto a Gabino Barrera colaboró en la formación del plan de estudios, que dio origen a la Escuela Nacional Preparatoria. Es el 11 de abril de 1874 que Francisco Díaz Covarrubias, como presidente anual de la Sociedad Científica Humboldt, presentó una ponencia en la misma sobre el tránsito de Venus por el disco solar. La charla generó interés y se consideró enviar a astrónomos mexicanos a observar el fenómeno. Pero Covarrubias explicó que, debido a la hora del evento, la zona de visibilidad era totalmente casi opuesta a México, lo que dificultaba formar una comisión en tan poco tiempo. El entonces presidente Sebastián Lerdo de Tejada se interesó y llamó a Covarrubias para informarse. Covarrubias le explicó la situación y aseguró que había personal capacitado e instrumentos en México, pero necesitaba apoyo económico y preparativos inmediatos, ya que el tiempo era el factor más importante. Díaz Covarrubias hizo estimaciones de lo que tardaría en llegar a Japón, planificó y determinó que era posible llegar a tiempo. Se reunió nuevamente con el presidente Lerdo de Tejada para presentar el itinerario que había elaborado, el cual el presidente aprobó y facultó a Díaz Covarrubias para formar la comisión que emprendería el viaje. La comisión, con Francisco Díaz Covarrubias a la cabeza, se conformó por Francisco Jiménez, Manuel Fernández Leal, Agustín Barroso y Francisco Bulnes. Cada uno se dedicó a que cada aspecto del viaje fuera un éxito, desde conseguir todos los fondos para los gastos de reunir los instrumentos telescópicos cenitales, un barómetro, un teodolito y cronómetros, además de desarmar, inventariar y guardar todo ese delicado equipo. Es
Es así que la mañana del 18 de diciembre en Palacio Nacional recibieron las últimas instrucciones del presidente. Por la noche partieron hacia Orizaba los señores Díaz Covarrubias, Barroso y Bulnes. Al día siguiente se unieron en esa ciudad los señores Jiménez y Fernández Leal. El plan original era ir directamente a Veracruz, sin embargo, en el puerto había una epidemia de vómito negro y, no queriendo arriesgar un contagio, fueron a Orizaba a esperar noticias de algún barco en Veracruz que pudiera llevarlos a Nueva York. El 24 de septiembre embarcaron en vapor francés Carabel a La Habana, donde atacaron el día 28, ya que el 30 de septiembre dejan La Habana a bordo del vapor Yazoo, arribando el 5 de octubre a Filadelfia, aunque un problema casi hace fracasar el viaje a la comisión, no se les quería dejar desembarcar. Por haber estado el Yazoo en La Habana, las autoridades sanitarias tenían un posible contagio de fiebre amarilla. Los esfuerzos del capitán del Yazoo y del Ministerio Mexicano de Washington, Ignacio Mariscal, los comisionados entraron a Filadelfia siguiendo su camino hacia Nueva York. Permanecieron un día esperando información de vapores que salían de San Francisco hacia el oriente. El 7 de octubre dejan Nueva York y recorren el territorio estadounidense de este a oeste. El 14 del mismo mes llegan a San Francisco, donde permanecen 5 días que aprovecharon para reorganizarse y pedir informes sobre la comisión estadounidense, que meses atrás había partido hacia Japón. Borroso en esa ciudad adquirió el material fotográfico usando las fotografías del tránsito, una cámara que utilizaba placas de vidrio de formato grande que se adaptarían a uno de los telescopios pequeños. El 19 de octubre se embarcaron rumbo a Japón en el vapor Vasco de Gama en una turbulenta travesía hacia el puerto de Yokohama el día 9 de noviembre, un mes del tránsito. Debido a que arribaron durante un periodo oficial de festividades públicas, hubo que pasar varios días antes de poder contactar con los representantes del gobierno japonés. En la espera de una respuesta, se contrató a un carpintero chino que entendía algo de inglés, para que éste les construyera las instalaciones para las 2 estaciones de observación mexicanas. Una vez el gobierno japonés se puso en contacto, dio todo tipo de facilidades a nuestros compatriotas, como instalar un ramal de la línea telegráfica oficial en la estación que ocupó Díaz Covarrubias, para que éste intercambiara información con astrónomos estadounidenses y franceses, ya instalados previamente en Kobe y Nagasaki. La primera estación astronómica mexicana se instaló en la colina Blue, elegida por estar en la de libre acceso a extranjeros, evitando así permisos especiales. El observatorio terminado el 27 de noviembre estuvo a cargo de Jiménez con Fernández Leal como ayudante. Contaba con un telescopio refractor Thomson Sims de alta precisión. El segundo observatorio en la colina de Nogenoyama se localizaba fuera del sector permitido a los extranjeros. Se tuvo que solicitar un permiso especial al gobierno imperial para levantar el edificio que usarían los señores Díaz Covarrubias, Bulnes y Barroso, además de otro adicional para poder izar la bandera de México en cada uno de los campamentos. La autorización de ambas fue concedida el 25 de noviembre. En agradecimiento por las muchas atenciones y facilidades que habían recibido del pueblo y los funcionarios japoneses, el presidente de la Comisión Mexicana invitó al gobierno japonés para que enviara algunos estudiantes a su observatorio, a lo que se presentaron desde varios días antes del evento 2 jóvenes de la Escuela Naval. El gran día, el tránsito de Venus. El 8 de diciembre la comisión se encontraba lista para la observación, aunque los días anteriores habían generado preocupación. Del 23 de noviembre al 7 de diciembre el cielo estuvo cubierto por gruesas nubes, a pesar de informes que había recibido Díaz Covarrubias sobre un clima generalmente despejado en los meses de noviembre y diciembre. En el libro de Bulnes se lee: A las 2 de la tarde del 8 de diciembre, las nubes comenzaron a desfilar por el horizonte. A las 10 de la noche, solo un nimbus cargado de electricidad esperaba su conge de la acción del viento. Y a medianoche, el cielo estaba limpio. El señor Díaz estuvo hasta las 2 de la mañana. Desde esa hora, se paseó en el terrado, donde se levanta nuestro pabellón, hasta las 7. La faja dorada de un stratus cortaba en ese instante el disco del sol. No había ninguna otra nube. El éxito de la observación era seguro. El día del tránsito se presentaron gran número de personalidades del gobierno japonés y del grupo de representantes extranjeros. A aquellos se les atendió y pidió que permanecieran en silencio
Esto para no interrumpir a la persona que llevaba la cuenta del tiempo. Por la narración de Bulnes en su libro se sabe que a las 11 empezó el tránsito de Venus. Díaz Covarrubias dio la señal a la Comisión Francesa, confirmando observación en Nagasaki, pase a nubes. A las 3:40 Venus salió del disco solar. Los observatorios mexicanos tuvieron un éxito, mientras que la Comisión Francesa y Americana perdieron el contacto importante, el de la salida. Una nube interceptó los visuales de los observadores de Nagasaki. Lo primero obtenido posterior a la observación fueron 14 fotografías de evidencia presentadas en un informe en las que se puede apreciar la trayectoria que el planeta Venus describió al interponerse entre el Sol y nosotros. Aunque terminadas las observaciones, los comisionados aún tenían que cumplir con gran número de compromisos sociales y culturales con funcionarios japoneses en agradecimiento a las muchas facilidades otorgadas, y al propio presidente de la República, al que por un telegrama se le informó del buen éxito de la comisión. Los días siguientes siguieron trabajando en sus observatorios para calcular con toda exactitud su posición geográfica, haciendo observaciones de estrellas brillantes de referencia e intercambiando señales telegráficas con las comisiones francesa y estadounidense de Nagasaki y Kobe. Sin embargo, Díaz Covarrubias no podía permitirse quedarse quieto o cantar victoria. Decidió viajar a París en enero de 1875. Le preocupaba regresar a México y que opositores del gobierno de Lerdo de Tejada lo acusaran de enviar a los astrónomos de paseo sin obtener resultados valiosos, por lo que quería presentar los resultados antes de volver. Ya en París analizaron datos y publicaron una memoria en 1875, siendo los primeros en presentar resultados del tránsito, superando con creces por esa misma presión a los franceses, quienes publicaron sus datos hasta 1877, y los demás grupos en fechas posteriores. El 19 de noviembre de 1875, la Comisión Astronómica regresó a la capital del país. El periódico conocido como El Siglo X y IX dio la noticia del recibimiento casi ceremonial que los preparatorianos y pueblo en general ofrecieron a los comisionados a su arribo a la estación de Buenavista. Aunque los mexicanos de ese tiempo fueron testigos de diferentes polémicas que se dieron a los círculos políticos del país en torno a la utilidad de haber enviado esta comisión a Japón, y como de costumbre, este evento no fue ajeno a sátiras haciendo chistes respecto a él. Como dato curioso, hay noticias fidedignas de que por ese tiempo abrió sus puertas una pulquería que fue muy popular en la Ciudad de México. El tránsito de Venus por el disco del Sol. Sin duda a los que se les ocurrió esa idea no pudieron desaprovechar la oportunidad. Después del viaje, se formaron relaciones astronómicas México-Francia, aquellas a cargo de Díaz Covarrubias y Jason respectivamente. En 1882, Francia envió una comisión a México para observar el tránsito de Venus. Con el análisis de datos de 1874 y 1882, se pudo determinar el paralaje solar en 8,794. El número, después de tantos años, había sido por fin encontrado. En conclusión, podemos decir que la experiencia de la Comisión Astronómica Mexicana fue, ante todo, una muestra del enorme esfuerzo, compromiso y visión de un grupo de mexicanos que creyó en la ciencia como motor de transformación nacional. En un contexto de inestabilidad política y limitaciones económicas, estos científicos no se dejaron vencer por las carencias. Por el contrario, trabajaron con disciplina, preparación y perseverancia para colocar a México en el escenario internacional. Francisco Díaz Covarrubias fue clave para demostrar que el talento nacional podía asumir misiones complejas y cumplirlas con responsabilidad, y aunque los datos fueron analizados por astrónomos como George Vidal, Airy y Simon Newcomb, quedó claro que en México había contribuido activamente al aportar datos. Su colaboración con figuras y comisiones extranjeras demostraron que México contaba con talento y preparación suficiente para integrarse a la comunidad científica mundial. Su esfuerzo sembró las bases de la astronomía moderna en el país y dejó un ejemplo de trabajo, patriotismo y confianza en las capacidades nacionales. Gracias a la constancia en México, fueron posibles hitos posteriores como el Observatorio Astronómico Nacional, inaugurado por Porfirio Díaz en 1878, así como la participación de México en proyectos posteriores como la Carta del Cielo. A los que llegaron hasta aquí, queremos que se pregunten,
Si una persona no se hubiera interesado y empeñado en demostrar que era posible, además necesario, algún descubrimiento, hoy tendríamos aquellos conocimientos de los que depende tanto la vida moderna. México necesita gente que esté dispuesta a llegar lejos por sus objetivos, que sea curiosa e innovadora. Leer e investigar es clave. Leamos Ciencia para Todos es un esfuerzo para despertar el interés a las ciencias en los estudiantes y al público en general. Con este mensaje e información despedimos el video, información bibliográfica y más detalles del programa e involucrados en la descripción.